Aquella tarde seca, cuando el asfalto temblaba por el calor y el viento traía olor a matorral quemado, Antonio se dio cuenta de que el silencio dentro del coche se había convertido en un muro frío mucho antes de que el polvo se levantara en el retrovisor. Registró los detalles como quien necesita guardar pruebas para sí mismo: la bolsa de plástico con 2 mudas de ropa, la botella de agua medio caliente, el asiento trasero donde los nietos nunca llegaron a sentarse, la forma apresurada en que Marcelo evitó mirar atrás al abrir la puerta y pedirles que bajaran a tomar el aire. Rosa sintió que su cuerpo se volvía ligero por el susto y pesado por la comprensión al mismo tiempo, una sensación que le recordaba a la fiebre, pero era otra cosa, era abandono. Agarró el brazo de su marido porque tenía miedo de caerse y también miedo de creer lo que estaba pasando. Los dos se quedaron al borde de la carretera como quienes han sido olvidados en el pasillo de un hospital, esperando una llamada que no llegaría. El motor del coche se alejó y, con él, todo lo que aún sostenía la ilusión de que la familia era un puerto. Antonio no lloró, no porque fuera fuerte, sino porque su cabeza entró en modo práctico: contar monedas, comprobar si el documento del INSS estaba en el bolsillo, recordar que Rosa necesitaba la medicina para la presión, decidir si caminaban hasta encontrar señales de vida o si esperaban a que pasara alguna alma. Notó que el sol se ponía implacable, que las piernas le temblaban más por dentro que por fuera, que la palabra solo tenía peso cuando se decía de verdad y no como una forma de expresión. Rosa, por dentro, revivió la infancia de sus 3 hijos como si hojease un álbum manchado, sintiéndose culpable por haber errado en puntos que ahora parecían enormes y sabiendo, con la sensatez que da la edad, que ninguna culpa justificaba aquello. El viento hizo girar un papel de caramelo en el suelo. El tiempo se alargó en un hilo, y allí, entre el polvo y el calor, comenzó el día que lo cambiaría todo. Cuando apareció el ruido del camión, diferente al sonido del coche que se alejaba, trajo consigo una sensación de posibilidad. Josué conducía atento, como quien ha aprendido en la carretera a leer más que las señales, y se percató de lo desordenado de la escena desde lejos. 2 ancianos con la postura de quienes no piden que los lleven, sino que intentan no desaparecer. Se detuvo con cuidado y evaluó el estado de ambos sin invadir su espacio, notando la discreta hinchazón de los pies de Rosa, la forma en que Antonio protegía la bolsa con su cuerpo, el silencio que decía más de lo que cualquier explicación podría contar. No había heroísmo allí, solo la simple decisión de no seguir adelante fingiendo que no había visto nada. Les ofreció agua fresca, espacio en la cabina, unos kilómetros hasta la siguiente ciudad, y el camino pareció más corto cuando el camión volvió a ponerse en marcha. Antonio, en su interior, decidió confiar porque no tenía muchas opciones y porque la mirada de Josué le recordaba un respeto antiguo, de esos que no se pueden comprar. Rosa sintió que su cuerpo bajaba la guardia después de muchos minutos en alerta, y la tensión cedió en un suspiro que ella misma no notó. Al llegar a Valle da Esperanza, una pequeña ciudad con bancos desgastados en la plaza y olor a pan, al final de la tarde, el destino los llevó a la pensión de Lourdes, donde las toallas se lavaban con esmero y el café sabía a hogar. Lourdes los miró, como quien reconoce a alguien de antes, aunque no lo conozca, y les ofreció una cama limpia, sopa caliente y un tiempo para respirar. No hubo promesas, solo acogida. Y, en esa sencilla habitación con ventana a un patio con plantas, Antonio y Rosa comenzaron a recomponer los pedazos de lo que aún eran. Lourdes era de esas mujeres que llevaban el mundo sobre sus hombros, pero lo hacían parecer ligero. Tenía manos firmes, voz suave y una mirada que mezclaba cansancio y fe, como quien ha visto mucho y aún cree en lo que vale la pena. Cuando vio a Antonio y Rosa acomodándose en los sencillos colchones de la habitación del fondo, se dio cuenta de que no solo sus cuerpos estaban cansados, sino también sus almas. Rosa pasó la primera noche despertándose de vez en cuando, sin saber si estaba en un sueño o si la vida realmente había dado un vuelco. Antonio, por el contrario, durmió profundamente, vencido por el cansancio.
pero se despertó antes del amanecer con el pecho oprimido y la mirada fija en el techo. Pensaba en cómo habían llegado a esa situación, en cómo sus hijos habían aprendido a avergonzarse de unos padres sencillos que solo sabían trabajar. Intentaba recordar el momento exacto en que el amor comenzó a convertirse en obligación, pero el recuerdo se confundía con el ruido del camión que pasaba por la calle. Agradeció en silencio que aún estuvieran vivos y por ese azar llamado Josué, que los había sacado del medio de la carretera, un gesto que, él sabía, pocos habrían hecho. La mañana siguiente, Lourdes los llamó para desayunar. El olor a pan fresco invadió el estrecho pasillo y por primera vez en mucho tiempo, Rosa se sentó a la mesa sin tener que justificar su presencia. Josué ya estaba allí, preparando la fiambrera antes de salir a la carretera. Hablaba poco, pero sonreía con el tipo de serenidad que da seguridad. La conversación fue sencilla, sobre el tiempo, el tráfico en la carretera, el mercado dominical, pero había allí una calidez que ninguno de los dos había sentido en años. Rosa observaba las manos de Lourdes, fuertes y marcadas, removiendo el café como quien realiza un ritual de cariño. Antonio comía despacio, como si cada trozo de pan fuera un recordatorio de que aún quedaba bondad en el mundo. Después del café, salió a la acera y se quedó mirando el tráfico. El sol ascendía lentamente, iluminando las fachadas descascarilladas de las casas, y pensó que tal vez ese lugar, tan pequeño y olvidado, fuera el punto exacto para un nuevo comienzo. En los días siguientes, la rutina se fue encajando poco a poco. Rosa, siempre acostumbrada a cuidar, encontró la manera de ayudar en la pensión. Lavaba los platos, limpiaba las mesas, cambiaba las sábanas con el mismo esmero con el que se arregla un altar. Lourdes insistía en que descansara, pero Rosa decía que el descanso solo llegaba cuando las manos estaban ocupadas. Antonio, por su parte, comenzó a hacer pequeñas reparaciones. Una bisagra suelta, un grifo que goteaba, una ventana que no cerraba bien. Lo hacía todo con calma, concentrado, sin pedir nada a cambio. Y, curiosamente, ese pequeño ciclo de utilidad comenzó a devolverles algo que sus hijos les habían quitado: el sentimiento de valor. En las noches tranquilas, se sentaban en el porche a ver el movimiento de la calle. Hablaban poco, pero había una paz silenciosa, como si las palabras se hubieran cansado de intentar explicar lo que el corazón ya entendía. Rosa volvía a sonreír, lentamente, y Antonio sentía que podía respirar sin el peso de la vergüenza que le había dejado el abandono. Josué seguía apareciendo cada vez que pasaba por la ciudad, dejando cajas de fruta, historias de la carretera y un tipo de amistad que no necesitaba mucho para ser verdadera. Contaba los lugares por los que pasaba, las personas sencillas que conocía, y Rosa escuchaba con el brillo en los ojos de quien recordaba que el mundo aún podía ser bueno. Antonio, que siempre había sido más reservado, admiraba a ese hombre con una gratitud silenciosa, casi paternal. En uno de esos encuentros, Josué comentó sobre un abogado conocido que a veces ayudaba a gente humilde a resolver antiguos litigios sobre tierras y jubilaciones. Fue en ese momento cuando un recuerdo dormido despertó en Antonio. Una vieja carpeta, olvidada en el fondo de un armario, con documentos heredados de su padre, un terreno que creía que ya ni siquiera existía. Por un instante pensó que no tenía sentido tocar eso, pero algo en el tono sincero de Josué encendió en él un discreto deseo de mirar atrás y comprender lo que aún se podía rescatar. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Antonio abrió la pequeña maleta de tela que guardaba debajo de la cama. La cremallera, oxidada, chirrió como si protestara por haber estado cerrada durante tantos años. Dentro había pocas cosas: el certificado de matrimonio amarillento, una foto de sus hijos cuando eran pequeños, un reloj parado y cuidadosamente doblados los antiguos documentos del terreno. Pasó los dedos por el papel, reconociendo su propia letra en las anotaciones y el nombre de su padre escrito con letra firme. Rosa se despertó con el ruido y lo encontró sentado al borde de la cama, con los ojos llorosos y el documento temblando en sus manos. Él le contó lo que recordaba, que su padre había dejado ese pedazo de tierra, pero que, en aquella época, los hijos eran pequeños
y él tuvo que abandonarlo todo para ir a trabajar a la ciudad. Rosa lo escuchó sin interrumpir, dándose cuenta de que no se trataba solo de unos papeles, sino de un pedazo de dignidad que el tiempo casi había borrado. Cuando terminó, ella le tomó la mano y le dijo, en tono tranquilo, «Si Dios lo ha guardado hasta hoy, debe haber una razón». Al día siguiente, Antonio buscó al abogado que le había recomendado Josué, un hombre sencillo llamado Dr. Arnaldo, que tenía su despacho en una pequeña sala junto a la iglesia. Arnaldo escuchó toda la historia sin prisas, hojeando los documentos con atención. Después de un rato en silencio, miró a Antonio con expresión de sorpresa. Dijo que ese terreno, situado en las afueras de una antigua zona rural que había sido parcelada y revalorizada, podía valer una pequeña fortuna. Antonio se rió nerviosamente, pensando que era una broma, pero el abogado le aseguró que la escritura seguía siendo válida y que el registro podía actualizarse. Rosa, que esperaba fuera, notó el temblor en las manos de su marido cuando salió. ¿Y bien?, preguntó. Antonio tardó un poco en responder. Parece que la vida ha decidido acordarse de nosotros. Se marcharon en silencio, tratando de entender si aquello era un milagro o solo otro giro inesperado del destino. En los días siguientes, la noticia corrió por la pequeña ciudad como el viento al atardecer. Nadie sabía exactamente el valor, pero todos comentaban que el terreno de los ancianos de la pensión podía valer millones. Lourdes, discreta como siempre, fingía no escuchar los susurros de los huéspedes, pero por dentro se sentía orgullosa, no por el dinero, sino por la justicia de la vida, que a veces tarda, pero llega. Rosa, aunque confundida por tanta atención, mantenía la misma rutina. Barría el patio, ayudaba en la cocina y servía café con esa sonrisa tímida que hacía que la gente se sintiera como en casa. Antonio intentaba lidiar con el torbellino de pensamientos, las llamadas del abogado, los papeles que había que firmar, el miedo a confiar demasiado y la duda constante de si todo aquello era real. A veces miraba sus propias manos y pensaba que eran las mismas que habían pasado toda la vida cargando peso y que ahora sostenían un patrimonio que nunca había soñado tener. Y, aún así, no sentía alegría pura, sino una especie de inquietud que venía acompañada del recuerdo de lo que había perdido para llegar hasta allí. Cuando sus hijos se enteraron, fue como si el pasado volviera a llamar a su puerta, pero esta vez con perfumes caros y palabras ensayadas. Marcelo fue el primero en aparecer, con traje y voz suave, diciendo que todo había sido un malentendido. Patricia envió flores con una nota demasiado dulce para parecer verdadera. Bruno llamó varias veces, prometiendo visitarla. Rosa, al ver sus nombres parpadear en el móvil de un vecino, sintió que se le encogía el corazón, no por ira, sino por una mezcla de dolor y esperanza que persiste en quien ha amado demasiado. Antonio, más curtido, se dio cuenta rápidamente del tono de interés disimulado. Conocía a sus hijos como nadie y sabía cuándo cada uno fingía. Con cada gesto calculado, crecía en él una tristeza antigua, una fría constatación. El amor que había dado con tanta pureza ahora volvía cargado de intenciones. Rosa aún intentaba creer que tal vez hubiera un arrepentimiento verdadero, pero en el fondo también sabía que ese regreso tenía menos de afecto y más de codicia. El reencuentro tuvo lugar una tarde bochornosa, cuando Marcelo llegó sin avisar y aparcó su coche importado justo enfrente de la pensión. Bajó apresuradamente, como quien quiere resolverlo todo de una vez. Antonio estaba sentado en el porche, limpiando el viejo reloj parado que guardaba desde su juventud. El silencio que se formó entre los dos era denso, casi visible. Marcelo intentó sonreír, pero la mirada de su padre no respondió. Dijo que estaba preocupado, que se había enterado de la historia del terreno, que quería ayudar. Rosa apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal, con cara de sorpresa y el corazón acelerado. El hijo se acercó, la abrazó con cierta incomodidad y ella respondió con el instinto automático de madre, ese que sobrevive incluso después de la decepción. En su interior, algo se dividía. Una parte quería creer en ese gesto, otra quería huir. Antonio observaba todo en silencio,
y sentía un nudo en el pecho que mezclaba nostalgia y desconfianza. La voz de Marcelo sonaba ensayada, como si cada palabra hubiera sido elegida para causar efecto. Y en ese instante, Antonio se dio cuenta de que su hijo no estaba allí por amor, sino por interés. Esa noche, Antonio permaneció despierto durante horas, con el sonido lejano de los grillos y la respiración tranquila de Rosa a su lado. Pensaba en todo lo que había vivido, en los años de trabajo, en las promesas hechas junto a la cocina, en las enfermedades que habían afrontado juntos y en las veces que habían dejado de comer para que sus hijos pudieran estudiar. Y ahora, al verlos regresar solo por dinero, sentía un dolor que no podía expresar con palabras. Rosa, al despertarse, lo encontró mirando por la ventana, con el rostro tenso y los ojos hundidos. Él solo dijo: «Han vuelto, pero no es por nosotros». Ella lo entendió. No hubo lágrimas ni discusiones, solo ese silencio pesado de quienes entienden que el amor puede morir, incluso sin gritar. Lourdes, al notar su semblante durante el desayuno, no preguntó nada. Solo puso más café en la mesa y tocó el hombro de Rosa con cariño. A veces, el consuelo reside en las pequeñas presencias, y ese día fue suficiente para que no se derrumbaran. En los días siguientes, los tres hijos comenzaron a aparecer con más frecuencia, cada uno con su forma ensayada de demostrar afecto. Patricia llegó con bolsas de supermercado, preguntando si necesitaban algo. Bruno apareció con una sonrisa demasiado amplia, ofreciendo ayuda con los trámites del terreno. Rosa intentaba recibirlos con educación, pero la mirada de Antonio delataba su creciente malestar. Se daba cuenta de cómo los hijos hablaban entre ellos en voz baja, haciendo cálculos que no decían en voz alta. Con cada visita, el ambiente de la pensión cambiaba. Lourdes notaba la tensión en el aire. Josué fruncía el ceño al verlos rodeados, e incluso los huéspedes parecían más silenciosos, respetando ese malestar invisible. Rosa, por más que intentaba mantener la esperanza, sentía que algo dentro de ella se rompía un poco más cada día. Por la noche, acostada junto a su marido, confesó que soñaba con los tiempos en que los hijos eran pequeños, cuando un abrazo bastaba para resolverlo todo. Antonio, cansado, solo dijo: «Han crecido lejos, Rosa. Somos un recuerdo, no una familia». Un domingo, mientras tomaban café en la cocina, Marcelo propuso una conversación en familia. Trajo una carpeta con papeles y habló de facilitar el proceso de venta, dividir de forma justa, garantizar la seguridad para todos. Antonio escuchó en silencio, mirando fijamente la taza. Cuando su hijo terminó, solos, levantó la vista y preguntó: «¿Y cuándo fue la última vez que se acordaron de mí antes de esto?». El silencio que siguió fue casi cruel. Patricia intentó cambiar de tema. Bruno fingió atender el móvil y Marcelo solo se encogió de hombros. Rosa sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Lourdes, desde la habitación de al lado, escuchaba sin querer, con el corazón encogido. Antonio se levantó lentamente, guardó los papeles en la carpeta y dijo con firmeza: «Este terreno es mío y de tu madre. Si algún día quiero venderlo, no será por prisa ni por miedo. Y si quiero compartirlo, será con quien nos tendió la mano cuando ustedes nos dieron la espalda». Después de eso, salió al balcón y nadie más se atrevió a hablar. Aquella noche fue una de las más largas que Rosa había vivido. El silencio de la pensión parecía mayor, y cada ruido del viento en las ventanas sonaba como un recordatorio de todo lo que habían perdido. Antonio estaba sentado en la cama, sin camisa, con el cuerpo delgado, encorvado y las manos entrelazadas. Rosa lo observaba acostada, sabiendo que él no podría dormir. Desde el almuerzo no había dicho ni una palabra. La imagen de sus hijos sentados a la mesa, discutiendo cifras como si hablaran de cualquier negocio común, lo perseguía como un eco. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio lloró. Intentó contenerse, pero las lágrimas se escaparon lentamente, deslizándose por su rostro sin prisa. Rosa se acercó, se sentó a su lado y lo abrazó. No dijeron nada. A veces, el consuelo más verdadero es el que no intenta explicar, solo acoge. Y en ese abrazo silencioso,
Los dos comprendieron que estaban en pie no por suerte, sino por resistencia. Habían sobrevivido a todo: la pobreza, el cansancio, la soledad, y ahora sobrevivían a lo que más dolía: la ingratitud. Al día siguiente, Antonio salió temprano a pasear por la plaza. El cielo estaba nublado. El viento frío traía el olor de la tierra húmeda y la campana de la iglesia marcaba el comienzo del día. Tis detuvo ante la antigua estatua del centro y se quedó allí, pensando. Toda su vida había creído que el valor de las personas estaba en lo que daban de sí mismas, y ahora veía que no todos aprenden a recibir con el mismo amor. Cuando regresó, encontró a Rosa ayudando a Lourdes a preparar el almuerzo. Las dos reían en voz baja, compartiendo recetas e historias, y él sintió una paz discreta al ver esa escena. Josué llegó poco después, trayendo verduras de la carretera y su sonrisa de siempre. Antonio lo llamó para hablar y le contó, sin rodeos, lo que estaba pasando. Josué escuchó atentamente, sin interrumpir, y al final solo dijo: «El dinero no nos cambia, solo muestra quiénes hemos sido siempre». Esa frase resonó en la cabeza de Antonio durante el resto del día. Por primera vez desde que todo comenzó, comprendió que el verdadero valor no estaba en los papeles del terreno, sino en las personas que se quedaron cuando todo se derrumbó. En los días siguientes, Antonio comenzó a tomar decisiones con la calma de quien ya ha comprendido que no tiene que demostrar nada a nadie. Volvió al despacho de Arnaldo, el abogado, llevando a Rosa con él. Allí le pidió que hiciera todos los trámites necesarios para garantizar que el terreno quedara legalmente a su nombre y al de su esposa, sin intermediarios, sin interferencias de los hijos. Arnaldo, sorprendido por la firmeza de la pareja, les explicó que el proceso llevaría algún tiempo, pero que era perfectamente posible. Antonio solo respondió: «Hemos esperado toda la vida, doctor. ¿Qué es un poco más?». Rosa, a su lado, sostenía con fuerza el bolso en su regazo, como quien protege lo poco que tiene, incluso cuando ya no le falta nada. Cuando salieron de la oficina, se sentaron en la plaza durante unos minutos, observando a los niños jugar y escuchando el sonido lejano de una música que venía de una vieja radio. Rosa comentó que hacía tiempo que no se sentía tan ligera. Antonio sonrió levemente y respondió: «Es que ahora lo que tenemos es solo nuestro». Mientras tanto, los hijos intentaban acercarse de otras maneras. Bruno llamaba casi todos los días, siempre con el mismo tono falso de preocupación, preguntando si necesitaban algo. Patricia enviaba mensajes cortos, llenos de corazones, pero vacíos de presencia. Marcelo, más directo, intentaba presionar al abogado para conocer los detalles del proceso. Lo que no sabían era que Arnaldo, fiel a la petición de Antonio, no revelaba nada. Rosa, que aún sentía una punzada en el pecho al ver los nombres de sus hijos en el móvil, decidió no responder más. No por enfado, sino por paz. Sabía que insistir en ese contacto era como hurgar en una herida que aún sangraba. Lourdes, al darse cuenta del esfuerzo de la pareja por seguir adelante, comenzó a llamarlos mis viejitos, con un cariño que sonaba sincero. En esa pensión, donde nunca faltaba el café y las historias se cruzaban, Antonio y Rosa comenzaron a reconstruir algo que el dinero no puede comprar: el sentido de pertenencia. La noticia de que Antonio había decidido regularizar el terreno sin involucrar a sus hijos se difundió rápidamente. En una ciudad pequeña, nada permanece en secreto por mucho tiempo. Algunos elogiaron la actitud, otros la consideraron demasiado radical, pero nadie conocía el dolor que había detrás de esa decisión. Antonio no sentía orgullo ni venganza, solo una especie de serenidad amarga, como quien finalmente entiende que el amor también necesita saber protegerse. Rosa, por otro lado, oscilaba entre la tristeza y el alivio. A veces, mientras lavaba las tazas después del café, pensaba en los cumpleaños que pasaron sin una llamada, en las fechas olvidadas, en los mensajes que nunca llegaron. Ahora, con la vida tomando otro rumbo, se daba cuenta de que el tiempo había hecho lo que sus hijos no hicieron: cuidar de ella. Una tarde, mientras tendía sábanas en el tendedero, Lourdes se acercó y le dijo: «Se merecen el descanso que están teniendo ahora». Rosa sonrió, una sonrisa pequeña,
pero sincera. Y por primera vez en muchos años, lo creyó de verdad. Josué, al enterarse de la decisión, apareció con un sencillo regalo: una botella de vino y 2 copas de cristal grueso. Dijo que era para celebrar la nueva vida. Los 3 se sentaron en la terraza de la pensión, con la puesta de sol reflejándose en las ventanas. El camionero hablaba de las largas carreteras, de los lugares donde dormía en medio de la nada y de cómo, a veces, un gesto de bondad en el camino era lo que le salvaba el día. Antonio escuchaba en silencio, mientras Rosa se reía de las historias. Ese momento, tan común, parecía un milagro cotidiano. No tenían lujos, pero tenían paz, y eso, después de todo, era un lujo mayor que cualquier otro. Cuando cayó la noche, Rosa dijo en voz baja: «Creo que fue Dios quien te puso delante de nosotros aquel día». Josué sonrió, sin saber muy bien qué decir, y respondió: «O tal vez fue al revés. Quizás eran ustedes a quienes yo necesitaba encontrar». Y en ese instante, sin que nadie dijera nada más, todos comprendieron que ese encuentro no había sido casualidad, sino destino. Con el paso de las semanas, el abogado confirmó oficialmente que el terreno estaba regularizado y que el valor de la propiedad era mucho mayor de lo que se imaginaba. Antonio escuchó la noticia con una mezcla de asombro y tranquilidad. Ya no veía el dinero como algo que pudiera curar lo que estaba roto, sino como una oportunidad para hacer el bien. Rosa se emocionó, pero su primer pensamiento no fue para ella, sino para Lourdes y Josué. «Nos dieron cobijo cuando no teníamos ni un lugar donde caer muertos», le dijo a su marido esa noche, sentados al borde de la cama. Antonio estuvo de acuerdo y, por primera vez, habló de usar parte del dinero para ayudar a otras personas, para devolver a la vida lo que la vida, de alguna manera, les había devuelto a ellos. La decisión no se tomó con precipitación ni con ira, sino con la serenidad de quien ya ha comprendido lo que realmente importa. Y, al escribir las primeras notas en un viejo cuaderno sobre lo que harían con el dinero, Antonio sintió algo nuevo: orgullo por estar haciendo lo correcto, y no lo esperado. Cuando los hijos se enteraron de que sus padres habían recibido realmente la cantidad, el disfraz se acabó para siempre. Marcelo volvió a aparecer, esta vez acompañado de su propio abogado. Patricia llegó llorando, suplicando perdón y jurando que todo sería diferente. Bruno intentaba convencer a Antonio de que el dinero podría unir a la familia de nuevo. Con cada palabra, la pareja de ancianos se sentía más distante de ellos, como si lo observaran todo desde fuera, desde una época en la que la verdad aún bastaba. Rosa no podía contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de emoción, sino de cansancio, de quien ya no soportaba ver cómo el amor se convertía en un negocio. Antonio escuchó todo en silencio. Luego se levantó lentamente y dijo, con voz baja, pero firme: «Solo se acordaron de nosotros cuando apareció el dinero, y el dinero se va, pero lo que hicieron quedará». Ninguno de los 3 hijos respondió. Salieron uno por uno, sin mirar atrás, dejando en el aire el peso de lo que habían perdido, algo que ningún dinero podría comprar. Después de ese día, la casa volvió a estar en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no dolía como antes, no pesaba, era un silencio de paz, como el de quien cierra un ciclo. Rosa empezó a dormir mejor y Antonio se levantaba temprano, preparaba café y se sentaba en la terraza a ver el movimiento de la calle. De vez en cuando, alguien pasaba y lo saludaba, y él respondía con un gesto y una sonrisa discreta. Lourdes notaba un brillo diferente en sus ojos, una forma más ligera de caminar. La herida aún existía, pero ahora cicatrizaba lentamente. Un día, Rosa pidió ir a la iglesia de la ciudad. Allí se quedó sentada durante largos minutos, mirando el sencillo altar, agradeciendo en silencio por seguir teniendo salud, un techo y buenas personas a su alrededor. Cuando salió, se encontró con Antonio fuera, apoyado en la verja. «Hemos perdido mucho, ¿verdad?», dijo ella. Él pensó por un momento y respondió: «Sí, pero lo que nos queda vale más». Y ella entendió exactamente lo que quería decir.
Con el dinero ya disponible, Antonio comenzó a poner en práctica el plan que había estado madurando en su cuaderno. Lo primero que hizo fue comprar la pensión de Lourdes, que hasta entonces vivía apretada por las deudas. Entregó la escritura sin previo aviso, diciendo solo: «Ahora es realmente tuya». Lourdes lloró, abrazada a Rosa, sin saber qué decir. Luego ayudaron a Josué a reparar el camión, que siempre daba problemas. Él se mostró reacio a aceptar, pero Antonio se mantuvo firme. «Nos sacaste del borde de la carretera. Déjanos ayudarte a seguir en ella». Con el resto, crearon una pequeña fundación para ayudar a los ancianos abandonados, dando refugio y comida a quienes no tenían a nadie. El nombre elegido por Rosa fue sencillo: Casa Esperanza. La primera pareja acogida llegó una tarde fría, con las manos temblorosas y la mirada asustada. Y al ver la escena, Rosa recordó el día en que ella y Antonio fueron abandonados en la carretera. La diferencia era que ahora eran ellos quienes tendían la mano. La noticia de la fundación se difundió rápidamente. En poco tiempo, los habitantes de la ciudad comenzaron a donar ropa, muebles y comida. Gente sencilla, que a menudo no tenía mucho, aparecía con lo que podía: una manta, un paquete de arroz, un abrazo. Rosa se emocionaba con cada gesto, sintiendo que finalmente estaba devolviendo al mundo la bondad que una vez recibió. Antonio, por su parte, pasaba los días entre la pensión y el nuevo refugio, supervisando las obras, organizando donaciones, conversando con los ancianos recién llegados. Cada rostro traía una historia similar a la suya: personas olvidadas, marginadas, pero que aún conservaban un brillo de vida en la mirada. Por la noche, él y Rosa se sentaban en el porche de la Casa Esperanza y observaban cómo se encendían las luces en las ventanas, cada una con alguien que volvía a dormir sin miedo. Rosa decía que parecía un milagro, y Antonio respondía que milagro era solo el bonito nombre que se le da cuando el amor hace lo que tiene que hacer. Con el tiempo, la pareja pasó a ser conocida por todos como el señor Antonio y la señora Rosa de Esperanza. Eran respetados, admirados, pero nunca dejaron que el orgullo se les subiera a la cabeza. Seguían siendo sencillos, caminando por las calles de siempre, saludando a los vecinos, ayudando en lo que podían. Lourdes se ocupaba con alegría de la pensión, ahora sin deudas, y Josué pasaba siempre que podía, aparcando el camión delante del refugio y trayendo fruta, medicinas y nuevas historias de la carretera. Había un sentimiento de comunidad que antes no existía, un vínculo de afecto que unía a personas que ni siquiera se conocían. Antonio decía que la vida le había devuelto todo lo que sus hijos se habían llevado, pero de una forma más bonita, más pura. Rosa sonreía y añadía: «Se llevaron nuestra sangre, pero Dios nos devolvió un montón de corazones». Y en ese pequeño rincón del mundo, rodeado de sencillez y cariño, los dos encontraron lo que nunca habían tenido en 40 años de lucha: un verdadero hogar. Los meses siguientes trajeron una rutina tranquila y llena de sentido. Rosa organizaba los horarios de las comidas en la Casa Esperanza, se ocupaba de la ropa, de los nuevos residentes y siempre se aseguraba de sentarse a conversar con cada uno de ellos. Le gustaba escuchar las historias repetidas, tomar las manos arrugadas y recordarles a todos que aún eran importantes. Antonio, más reservado, prefería cuidar el huerto al fondo del terreno. Plantaba coles, tomates, cilantro y decía que la tierra también necesita sentirse útil. Cuando cosechaba algo, lo entregaba con un orgullo discreto a la cocina, como quien ofrece un regalo. A veces, se sentaba junto a los ancianos en el banco del porche y, aunque no decía nada, su presencia bastaba. Rosa observaba desde lejos y pensaba que su marido parecía más joven, no por las arrugas, sino por la mirada. Era como si la vida, después de tanto tiempo quitando, finalmente hubiera comenzado a devolver. Una mañana, un periodista de la ciudad vecina apareció queriendo hacer un reportaje sobre la pareja. Antonio dudó, pensando que no había nada especial en gente que solo hizo lo que debía, pero Rosa lo convenció de aceptar. «Quizás nuestra historia ayude a alguien», dijo ella. La entrevista fue sencilla,
sin poses, sin discursos. El periodista quedó impresionado por la naturalidad con la que ambos hablaban sobre el abandono, el perdón y el nuevo comienzo. Cuando el reportaje salió en el periódico regional, el domingo siguiente, la Casa Esperanza recibió tantas llamadas que el teléfono casi no paró. Gente que quería ayudar, enviar donaciones, visitar. Antonio se sorprendió, pero lo que más le conmovió fue una carta anónima, dejada en la puerta, que decía: «Ustedes han demostrado que la familia no es la que viene de la sangre, sino la que se queda cuando los demás se van». Rosa la leyó en voz alta, llorando lentamente, y él solo la abrazó, en silencio. Era todo lo que necesitaban oír. Con el tiempo, la Casa Esperanza se convirtió en un punto de referencia en Vale da Esperanza. Las escuelas llevaban a los alumnos a visitar el refugio, las iglesias hacían campañas e incluso los comerciantes locales se unieron para garantizar que no faltara de nada. Antonio, a quien nunca le gustó ser el centro de atención, a veces se sentía fuera de lugar con tanta atención. Pero Rosa siempre decía que lo que habían construido no era fama, sino un ejemplo. Tenía razón. La gente veía en ellos un recuerdo vivo de que el bien puede nacer del sufrimiento. Los domingos, después de la misa, el patio del refugio se llenaba de voces, risas y el aroma de la comida casera. Lourdes solía llevar sus pasteles, Josué ayudaba a servir el almuerzo y los niños corrían entre las mesas, riendo a carcajadas. Rosa decía que ese sonido era la música que Dios usaba para avisarles que estaban en el camino correcto. Antonio, sentado a la sombra, observaba todo con un orgullo sereno, sin necesidad de decir nada. Fue en una de esas mañanas ajetreadas cuando Patricia apareció por sorpresa. Estaba diferente, el rostro cansado, los ojos sin el maquillaje de antes, un aire de arrepentimiento que parecía sincero. Rosa la vio desde lejos y su corazón se aceleró. Por un momento no supo si debía correr o esconderse. Patricia se acercó lentamente, sin público, sin regalos. Solo dijo: «Mamá, quería veros». Rosa no respondió de inmediato, pero tampoco apartó la mirada. Antonio, al darse cuenta de la escena, se acercó a ella sin prisa. La hija lloraba en silencio, sin dramatizar, solo dejando salir lo que tenía dentro. Había culpa, pero también algo nuevo, tal vez madurez, tal vez soledad. Rosa le secó las lágrimas y le dijo, en tono tranquilo: «Sabes lo que hiciste, pero también sabes que aquí nadie guarda rencor». Patricia asintió y, en ese abrazo contenido, nació una tregua. Aún no era un perdón completo, pero era el comienzo de algo que podría serlo. En los días siguientes, Patricia comenzó a visitar la Casa Esperanza con frecuencia. Ayudaba en la cocina, organizaba las donaciones, conversaba con los ancianos y poco a poco se ganó el cariño de todos. Rosa observaba desde lejos, entre emocionada y cautelosa, tratando de entender si ese cambio era real o solo un destello pasajero. Pero había sinceridad en los gestos de su hija, la forma en que escuchaba las historias de los residentes, cómo les tomaba las manos con respeto, cómo se reía de verdad con las bromas sencillas. Antonio, que al principio se mantenía distante, también empezó a aceptarla cerca. Un día, mientras ella ayudaba a barrer el patio, él comentó: «Sabes, Patricia, puede que no entendamos el pasado, pero siempre podemos elegir lo que hacemos de ahora en adelante». Ella se detuvo, lo miró con los ojos llorosos y solo respondió: «Lo sé, papá, lo estoy intentando». Era la primera vez en mucho tiempo que lo llamaba papá, sin culpa en la voz. La presencia de Patricia trajo una nueva energía al refugio. Rosa parecía rejuvenecida, como si ese reencuentro hubiera encendido algo que el tiempo casi había apagado. Lourdes, que observaba todo en silencio, decía que Dios sabe cuándo es el momento de recomponer lo que se ha roto. Hasta Josué notó la diferencia. Una tarde, mientras descargaba una caja de provisiones, le comentó a Antonio: «La vida es curiosa, ¿no? A veces hay que perderlo todo para comprender lo que realmente importa». Antonio respondió con una media sonrisa, mirando a Rosa y Patricia juntas en la terraza. «Sí, y a veces recuperamos lo que creíamos haber perdido para siempre». Había una ligereza en el aire,
como si el dolor de antes se hubiera transformado en algo más bonito, un aprendizaje silencioso pero profundo. Por primera vez en mucho tiempo, ese lugar no era solo un refugio para quienes no tenían a nadie, sino también un espacio donde las relaciones podían renacer. Con el paso de las semanas, la convivencia entre Patricia y sus padres se volvió natural. Ella ya no llegaba con vacilación, ni necesitaba pedir permiso para ayudar. Rosa comenzó a llamarla para tomar café todas las mañanas, y las dos pasaban horas hablando del pasado, no para rememorarlo, sino para comprenderlo. Antonio observaba desde lejos, satisfecho en silencio. Sabía que las heridas no desaparecen de un día para otro, pero ver a su hija allí, sentada en el mismo banco donde él había llorado un día, era una especie de cura. A veces, mientras cuidaba el huerto, oía las risas que venían de la cocina y sentía cómo se le calentaba el pecho. No era una felicidad completa, pero era lo más parecido a ella que alguien de su edad podía alcanzar. Y eso era suficiente. Por la noche, cuando Rosa se acostaba a su lado, comentaba que Dios tiene una forma curiosa de arreglar las cosas. Tarda, pero las arregla. Antonio estaba de acuerdo, sin decir nada. Un día, Patricia trajo una caja con fotos antiguas. Esparció las imágenes sobre la mesa y comenzó a contar recuerdos que sus padres ya ni siquiera recordaban bien. Había fotos de los 3 hijos pequeños, sonriendo en el patio, de cumpleaños sencillos y de viajes cortos que en aquella época parecían grandes aventuras. Rosa pasó los dedos por cada imagen, emocionada. Antonio, al ver una foto de Marcelo cuando era niño, sosteniendo un carrito de madera que él mismo había hecho, sintió un nudo en el corazón. No había hablado de él en meses, pero el recuerdo le invadió con fuerza. ¿Algún día entenderá lo que hizo?, preguntó en voz baja. Patricia suspiró y respondió: «Papá, a veces solo lo entendemos cuando ya es demasiado tarde». El silencio que siguió no fue de tristeza, sino de aceptación. Rosa reunió todas las fotos y dijo: «Lo importante es que todavía tenemos a quien enseñárselas». Y en ese instante, el pasado dejó de ser una herida y se convirtió en un recuerdo, vivo, pero ligero. El tiempo siguió su curso con una serenidad poco común. Las mañanas en la Casa Esperanza se convirtieron en un ritual. El aroma del café recién hecho, el sonido de las escobas en el patio, las voces mezcladas en historias repetidas, pero siempre nuevas para quienes las escuchaban con el corazón abierto. Antonio y Rosa caminaban juntos todos los días hasta la plaza, tomados de la mano, como 2 jóvenes que aún descubren el mundo. A veces, se sentaban en el mismo banco de siempre y observaban a los niños corriendo, a los perros jugando, la campana de la iglesia marcando el mediodía. Rosa decía que ese ruido era como un recordatorio de que la vida continúa. Antonio sonreía, contento con poco, y solía repetir que quien aprende a agradecer lo sencillo nunca más vuelve a sentir la falta de lo que perdió. Y allí, en esa rutina sin prisas, redescubrieron el placer de las pequeñas cosas, la puesta de sol, el olor de la lluvia, el cariño de un abrazo sincero. Fue en una de esas tranquilas tardes cuando llegó una carta por correo, dirigida a Casa Esperanza. El remitente era Bruno. Rosa reconoció la letra en cuanto vio el sobre, y su corazón se aceleró. Se sentó en el porche, respiró hondo, y lo abrió con cuidado. La carta era breve, escrita con una honestidad que ella no esperaba. Bruno pedía perdón. Decía que había sido un cobarde, que el orgullo y la codicia lo habían cegado, y que solo después de perder a su verdadero padre y a su verdadera madre, aunque estuvieran vivos, comprendió la magnitud de su error. Contaba que andaba solo, tratando de empezar de nuevo, y que no quería dinero ni nada material, solo la oportunidad de ser recordado sin vergüenza. Rosa lloró en silencio. Antonio, al leerla, se quedó inmóvil por un tiempo, con la mirada perdida. «Creo que lo entendió, Rosa», dijo finalmente. Ella asintió con una sonrisa triste. Tardó, pero lo entendió. Y en ese momento, el perdón, aunque a distancia, comenzó a nacer. Rosa guardó la carta de Bruno dentro de la Biblia, entre las páginas del Salmo 91.
como quien protege algo que aún duele, pero que debe ser recordado. De vez en cuando releía algunos fragmentos y sentía una mezcla de tristeza y alivio. Antonio, más reservado, rara vez hablaba del tema, pero Rosa se daba cuenta cuando pensaba en su hijo. Su mirada se perdía por unos segundos y su respiración se volvía más lenta. Un día lo encontró sentado en la terraza con el sobre en las manos. ¿Estás pensando en responderle?, le preguntó. Tardó en responder. Estoy pensando en rezar por él, dijo con tono sereno, y eso fue lo que hizo. Todas las noches, antes de dormir, incluía a Bruno y Marcelo en sus oraciones, sin pedir que volvieran, solo que encontraran la paz. Rosa, acostada a su lado, escuchaba en silencio. Era bonito ver que, incluso herido, su corazón aún sabía perdonar. Unas semanas más tarde, una visita inesperada cambió el ritmo de la casa. Marcelo apareció, sin coche importado, sin traje, sin abogado. Llegó a pie, con una mochila sencilla y el rostro abatido. Lourdes fue la primera en verlo y corrió a avisar a Rosa. Cuando entró en la casa Esperanza, todo el ambiente pareció contener la respiración. Antonio estaba sentado cerca de la ventana y por un momento el tiempo se detuvo entre los dos. Marcelo se acercó lentamente y solo dijo: «Papá, me equivoqué». Su voz temblaba, sin ensayar. Antonio no respondió de inmediato. Se quedó mirando a su hijo como quien intenta reconocer a alguien que se perdió hace mucho tiempo. Rosa lloraba en silencio, observando a los dos. Cuando Antonio finalmente se levantó, puso la mano en el hombro de su hijo y le dijo: «No hace falta que digas nada más. La vida ya te ha enseñado lo que yo no pude». Marcelo rompió a llorar, y en ese abrazo firme y prolongado, el peso de los años comenzó a desvanecerse. A partir de ese día, Marcelo comenzó a visitar a sus padres con frecuencia. A diferencia de antes, llegaba sin prisa, sin discursos, solo para estar allí. Ayudaba a Antonio en el huerto, cargaba cajas de provisiones, escuchaba las historias de los ancianos. A veces se quedaba en silencio, y ese silencio era suficiente. Rosa lo trataba con el mismo cariño de antes, pero ahora con la ligereza de quien no espera nada a cambio. Patricia y Bruno también comenzaron a enviar mensajes, más cortos, pero sinceros. El tiempo, por fin, comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: curar, aunque lentamente. Antonio, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, una noche le comentó a Rosa: «Es curioso, cuando dejamos de pedir amor, este comenzó a volver por sí solo». Ella sonrió, con los ojos húmedos, y respondió: «Es porque ahora viene de la manera correcta». Y los dos se quedaron allí, uno al lado del otro, escuchando el sonido de los grillos, sintiendo la paz de quienes finalmente comprendieron el valor del perdón. Con la familia acercándose poco a poco, la Casa Esperanza cobró aún más vida. Patricia organizó una campaña para reformar las habitaciones. Bruno envió donaciones de alimentos y Marcelo ayudó en las reparaciones. La comunidad seguía todo con admiración, viendo cómo esa pareja, que un día llegó a la ciudad sin nada, ahora era el corazón de un lugar que albergaba a tantos otros. Rosa seguía ocupándose de los detalles, anotando todo en un cuaderno gastado, mientras que Antonio se encargaba de garantizar que nadie allí se sintiera invisible. Cuando le preguntaban cuál era el secreto de la armonía que reinaba allí, él respondía: «Solo hacemos con los demás lo que nos gustaría que hubieran hecho con nosotros». No había discursos bonitos ni frases ensayadas, solo la verdad dicha por quien había aprendido en el dolor lo que es el amor verdadero. Y esa verdad, dicha con sencillez, era lo que mantenía todo en pie. Con el paso del tiempo, la Casa Esperanza se convirtió en algo más que un refugio. Se convirtió en un símbolo. Estudiantes, voluntarios e incluso autoridades comenzaron a visitar el lugar para conocer de cerca el trabajo de Antonio y Rosa. Pero la pareja nunca se dejó llevar por los aplausos. Seguían con los mismos hábitos sencillos: levantarse temprano, rezar juntos, desayunar en la terraza. Cuando alguien los llamaba héroes, Rosa sonreía y decía: «Solo hicimos lo que debíamos, el resto lo arregló Dios». Y, en el fondo, eso era lo que ella sentía. El dinero, que un día parecía tan importante,
ya no tenía el mismo peso. Solo servía como herramienta para difundir el bien, para mantener viva la misión que había nacido de un abandono. Antonio decía que, si algún día sobraba algo, quería dejarlo todo registrado para que el albergue nunca cerrara. Mientras haya un anciano que necesite afecto, la Casa Esperanza debe existir, repetía. Una tarde de otoño, Antonio se sintió cansado. No era un dolor físico, era una fatiga suave, de esas que llegan cuando el cuerpo avisa que ya ha cumplido con lo que tenía que cumplir. Se sentó a la sombra de la manguera en el patio y se quedó mirando el movimiento. Rosa estaba cerca, ayudando a una señora a coser una colcha. Observaba la sonrisa de su esposa, el brillo de sus ojos, y sentía una paz profunda, casi sagrada. Cuando ella se acercó, le tomó la mano y le dijo: «Si algún día me voy antes, quiero que sepas que fui feliz». Rosa, sorprendida, intentó reír. «No digas tonterías, hombre». Pero Antonio siguió mirándola con una ternura silenciosa, como quien se despide sin palabras. Por la noche, después de cenar, se acostó temprano. Dormía tranquilo, con el rostro sereno, y ya no volvió a despertarse. A la mañana siguiente, Rosa se dio cuenta de que su marido aún dormía cuando el sol ya daba en la ventana. Lo llamó en voz baja, le puso la mano en el hombro, pero su tacto encontró un silencio diferente. Durante unos segundos se quedó quieta, tratando de entender si era un sueño. Luego se sentó junto a la cama y lloró, no por desesperación, sino por una añoranza que comenzó incluso antes de que él se fuera. Lourdes, al oír el llanto, corrió al dormitorio y la abrazó sin decir nada. Patricia llegó poco después, llamada por uno de los empleados, y encontró a su madre con el rostro tranquilo, acariciando el cabello de Antonio como para calmarlo para un nuevo descanso. Toda la ciudad se movilizó. La gente acudió con flores, oraciones y recuerdos. El velatorio fue sencillo, en el patio de la Casa Esperanza, rodeado de todos aquellos que algún día habían sido acogidos. Rosa, sentada junto al ataúd, no decía nada. Solo miraba a su marido con la certeza de que se había ido en paz, tal y como siempre había querido. En casa, rodeado de amor. En los días siguientes, el refugio siguió lleno de actividad. La gente venía a mostrar su solidaridad, a traer comida, a ofrecer ayuda. Rosa caminaba despacio, como quien aprende a vivir con medio corazón. Por la noche, se sentaba sola en el porche, mirando el jardín que Antonio cuidaba con tanto esmero. El olor de la tierra húmeda aún le recordaba a él. A veces hablaba en voz baja, como si él aún pudiera oírla. Decía que todo iba bien, que los hijos estaban intentando cambiar, que la Casa Esperanza seguía firme. Y, en medio del dolor, había gratitud por haber vivido al lado de alguien que hizo el bien sin pedir nada a cambio. Cuando soplaba el viento, sacudiendo las hojas del mango, a Rosa le gustaba pensar que era él pasando para ver si todo estaba en su lugar, y eso bastaba para hacerla sonreír, incluso con los ojos llorosos. El tiempo pasó y Rosa, a pesar de tener el corazón herido, siguió cuidando de la Casa Esperanza. Todos los días se levantaba temprano, preparaba el café y organizaba las tareas de los voluntarios. Había un propósito renovado en sus gestos, como si cada detalle fuera una forma de mantener presente a Antonio. Patricia continuó a su lado, fiel, ayudando en todo. Sus dos hijos, Bruno y Marcelo, también comenzaron a aparecer con frecuencia. No hablaban mucho del pasado, solo hacían lo que podían, cada uno a su manera. A veces, Rosa los observaba trabajando juntos y pensaba que, de alguna manera, su padre todavía los unía, incluso estando ausente. Por la noche, se sentaba en el porche y miraba las estrellas, recordando la voz tranquila de Antonio, diciendo que la vida solo termina cuando nos olvidamos de amar. Esas palabras, ahora, guiaban cada uno de sus pasos. Un año después de la partida de Antonio, la Casa Esperanza era más grande y estaba mejor estructurada. Con la ayuda del ayuntamiento y de donaciones, ampliaron las habitaciones, construyeron una pequeña enfermería y abrieron una cocina comunitaria. En el patio se colocó una nueva placa con unas sencillas letras. Fundada por Antonio y Rosa. Aquí nadie envejece solo. Cuando Rosa vio la placa,
No pudo contener las lágrimas. Josué, que estaba a su lado, se llevó el sombrero al pecho y dijo: «A él le habría gustado ver esto». Y ella respondió: «Él lo está viendo». El viento sopló suavemente, como para confirmarlo. Ese día celebraron una misa en honor a Antonio. No hubo tristeza, sino gratitud. Todos los presentes sabían que aquel hombre, sencillo y silencioso, había dejado una huella que nunca se borraría. Con el tiempo, Rosa se convirtió en una figura casi legendaria en Valle da Esperanza. La gente la llamaba Dona Rosa, la del gran corazón. Ella se reía cuando oía eso y decía que su corazón solo se había vuelto grande porque el de Antonio había dejado un vacío que nunca se llenó. A pesar de su avanzada edad, seguía insistiendo en participar en todo. Supervisaba la limpieza, ayudaba en la cocina, escribía cartas de agradecimiento a los donantes. A veces se cansaba, pero nunca se quejaba. Decía que el trabajo la mantenía viva. Las noches seguían siendo su momento de silencio. Se sentaba en el porche con una manta sobre los hombros, miraba al cielo y hablaba con su marido. En sus pensamientos: «Lo conseguimos, ¿verdad?», murmuraba. Y por alguna razón, el viento siempre soplaba más fuerte en esos momentos, como si él le respondiera de una manera que solo ella entendía. Un día, Rosa recibió una visita especial. Un grupo de jóvenes voluntarios de una universidad cercana querían hacer un documental sobre la Casa Esperanza y el legado que ella y Antonio habían dejado. Rosa se mostró tímida al principio, pensando que era una exageración, pero finalmente aceptó. Durante las grabaciones, contó la historia desde el principio: el abandono, el rescate, el descubrimiento del terreno, la fortuna, la decisión de compartir lo que habían recibido. Al recordar, lloró algunas veces, pero no de dolor, sino de orgullo. Dijo que el dinero era solo un detalle y que el verdadero milagro había sido encontrar personas que les enseñaron lo que es el amor verdadero. Cuando se estrenó el documental, conmovió a toda la ciudad. La Casa Esperanza empezó a recibir más apoyo y Rosa se dio cuenta de que, incluso sin Antonio allí, el bien que habían comenzado seguía creciendo. Era como si su amor se hubiera convertido en una raíz, firme, silenciosa e imposible de arrancar. Con el paso de los años, Rosa empezó a caminar más despacio, pero mantenía el mismo brillo en la mirada. Su cabello, completamente blanco, lo llevaba recogido en un sencillo moño, y su sonrisa seguía siendo la misma, dulce, llena de calma. Patricia, que ahora vivía en la ciudad, venía todos los días a ayudar a su madre. Bruno y Marcelo también aparecían y, con el tiempo, la relación entre los hermanos se volvió respetuosa, casi cariñosa. A veces, Rosa los observaba juntos y sentía que Antonio debía estar allí, orgulloso. La Casa Esperanza seguía funcionando con alegría y ligereza, y siempre había caras nuevas, algunas llegando, otras partiendo, pero todas dejando un pedazo de historia en ese lugar. Una tarde de domingo, mientras veía el patio lleno y escuchaba las risas de los residentes, Rosa pensó que, aunque se fuera en ese momento, ya habría vivido más de lo que esperaba. Unos meses más tarde, comenzó a sentir que su cuerpo se cansaba de una manera diferente. El médico de la ciudad, un joven amable que la admiraba, insistió en que descansara más, pero Rosa decía que descansar es para quienes no tienen motivos para levantarse. Patricia se preocupaba, vigilaba a su madre discretamente, y Josué, siempre presente, pasaba todos los días para ver si todo estaba bien. Rosa, sin embargo, parecía tranquila. Una noche, llamó a Patricia y a sus hermanos y les pidió que se sentaran con ella en la terraza. El cielo estaba despejado y soplaba una brisa suave. «Prometan que cuidarán de la Casa Esperanza», dijo, cogiendo las manos de los tres. «No es solo mía y de su padre, es de todos los que necesitan un abrazo». Los hijos lo prometieron, con lágrimas discretas. Rosa sonrió y, con voz débil, añadió: «Entonces está bien. Ahora podré descansar en paz cuando llegue el momento». Patricia intentó bromear, pidiéndole que no hablara así, pero Rosa solo respondió: «No es tristeza, hija, es gratitud».
Esa semana, Rosa pasó más tiempo sentada en el porche, observando el movimiento, como si quisiera guardar cada detalle. Le gustaba ver a las señoras cosiendo a la sombra, las risas de los niños que venían de visita, el sonido de los pasos apresurados de Lourdes yendo y viniendo de la cocina. Todo eso era la vida latiendo ante ella, y sabía, de alguna manera, que el ciclo se estaba cerrando. Una tarde, Patricia le preparó su café favorito y se sentó a su lado. Hablaron de todo y de nada, de las flores del jardín, de las nuevas reformas en el refugio, del tiempo que pasaba demasiado rápido. En un momento dado, Rosa miró al horizonte y dijo: «¿Sabes lo que más me alegra? Ver que el amor se ha quedado». Patricia le cogió la mano y las dos se quedaron en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Era un silencio hermoso, lleno de significado, de esos que no necesitan palabras. A la mañana siguiente, Rosa se levantó lentamente, se puso el chal sobre los hombros y salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas y soplaba una brisa suave. Caminó hasta la manguera donde a Antonio le gustaba estar y se detuvo allí, mirando hacia arriba. Se quedó así durante unos minutos, en paz. Cuando Patricia la encontró, horas más tarde, Rosa estaba sentada en el banco, con una leve sonrisa en el rostro, como si se hubiera quedado dormida mirando las estrellas. La ciudad amaneció en silencio y el sonido de las campanas de la iglesia parecía más lento ese día. El velatorio fue sencillo, tal y como ella quería. La gente lloraba, pero también sonreía, recordando a la mujer que transformó el dolor en bondad. Patricia, frente al ataúd, tomó la mano de su madre y susurró: «Ahora están juntos de nuevo». Y por un instante, el viento sopló cálido, meciendo las hojas del mango, como si fuera una respuesta. Tras la partida de Rosa, la Casa Esperanza siguió más viva que nunca. Patricia asumió la dirección con la misma dulzura de su madre y el mismo sentido de la responsabilidad de su padre. Marcelo se ocupaba de las finanzas y Bruno era el brazo fuerte de las obras y reparaciones. Josué seguía pasando por allí a menudo, diciendo que mientras hubiera carretera, tendría un motivo para volver. Lourdes, ahora mayor, se ocupaba de la cocina y decía que sentía a Rosa en cada aroma de café y en cada risa de las mañanas. Los nuevos residentes llegaban y escuchaban las historias de Antonio y Rosa como quien escucha una leyenda real. Sus fotos estaban colgadas en el pasillo principal, los dos sonriendo, uno al lado del otro, en un banco de madera. Debajo, una sencilla frase escrita por Rosa en vida: «Amar es no dejar de cuidar». Quienes pasaban por allí se emocionaban y muchos se marchaban en silencio, conmovidos por algo que no se puede explicar, solo se siente. Con el tiempo, el refugio creció aún más. Recibía apoyo de varias ciudades y el nombre Casa Esperanza pasó a representar mucho más que un lugar. Se convirtió en un símbolo de humanidad. Pero a pesar del crecimiento, Patricia mantuvo el espíritu original. Todo se hacía con cariño, sin vanidad, tal y como lo harían sus padres. A veces, por la noche, le gustaba sentarse en el banco bajo la manguera, el mismo donde solía sentarse Rosa. Cerraba los ojos y por un instante sentía el ligero perfume de su madre mezclado con el sonido lejano de la risa de Antonio. En esos momentos, comprendía que el amor de sus padres no se había ido, solo había cambiado de forma. Y mientras hubiera alguien en ese lugar siendo acogido, los dos seguirían vivos, repartidos por las paredes, el suelo y el corazón de quienes pasaban por allí. Los años siguientes trajeron nuevos retos, pero también una constante sensación de propósito. Patricia envejeció entre las risas de las personas a las que ayudaba y los recuerdos de sus padres. A veces, al recibir a un nuevo residente, contaba la historia de Antonio y Rosa con tanto cariño que quien la escuchaba tenía la impresión de haberlos conocido. Siempre decía que todo había comenzado con un abandono, pero había terminado con amor. Josué, ya jubilado, se mudó a la ciudad y dedicaba parte de su tiempo al refugio. Le gustaba repetir que fue el camino lo que me llevó hasta mi familia. Y realmente así fue. En cada rincón de la Casa Esperanza había un pedazo del viaje de todos ellos. La fe de Rosa,
la firmeza de Antonio, la generosidad de Lourdes, la lealtad de Josué. Patricia sabía que el tiempo pasa para todos, pero también entendía que algunas historias no terminan, solo cambian de guardianes. Una tarde, muchos años después, el ayuntamiento organizó un homenaje a la Casa Esperanza. Hubo discursos, aplausos e incluso una nueva placa frente a la puerta. Patricia, ya con el cabello canoso y pasos lentos, subió al pequeño escenario improvisado y habló con voz entrecortada. Todo lo que ven aquí nació de dos ancianos que un día fueron abandonados en la carretera. Podrían haberse rendido, pero eligieron amar. El público aplaudió de pie y ella sonrió con los ojos llorosos. Al bajar, caminó hasta el banco bajo la manguera y se sentó, mirando al cielo. Cerró los ojos y por un instante estuvo segura de oír la voz de sus padres, tranquila, serena, diciéndole que estaban orgullosos. Sonrió, dejó que las lágrimas cayeran y susurró: «Lo sé, lo hemos conseguido». Esa noche, después de la ceremonia, la ciudad parecía más silenciosa de lo habitual. Patricia caminó lentamente hasta el balcón de la Casa Esperanza, observando las luces encendidas en las ventanas, una por una. Cada habitación iluminada era un recuerdo vivo de lo que sus padres habían construido. Un refugio contra el olvido, un cobijo para quienes ya no tenían a dónde volver. El viento soplaba suavemente, balanceando las cortinas, y el sonido lejano de los grillos llenaba el aire de calma. Se sentó en el mismo banco donde solía sentarse Rosa y respiró hondo. El olor de la noche traía consigo algo familiar, un perfume dulce y antiguo, el mismo que usaba su madre. Por un instante, sintió una presencia a su lado, invisible, pero reconfortante. No tuvo miedo, solo sonrió y cerró los ojos. Sabía que, de alguna manera, Antonio y Rosa nunca se habían ido realmente. El tiempo pasó, como siempre pasa, pero lo que quedó en Vale da Esperanza nunca se perdió. La Casa Esperanza siguió acogiendo vidas, enseñando que la familia no es la que viene de la sangre, sino la que decide quedarse cuando el mundo da la espalda. Los niños que crecieron viendo a esa pareja como ejemplo, ahora llevaban a sus propios hijos a conocer el lugar donde el amor venció a la ingratitud. Y todos, al entrar, sentían lo mismo que Rosa y Antonio sintieron cuando llegaron allí por primera vez: que el mundo aún puede ser bueno. A la sombra de la vieja manguera, el banco sigue allí, gastado, firme, testigo de todo. Quienes se sientan allí dicen que sienten una paz diferente, un tipo de silencio que los abraza. Quizás sea solo el viento, o quizás sean ellos, que siguen cuidando, siguen amando, recordándole al mundo que, incluso después de tanto dolor, el amor, el verdadero, nunca se va.